De antemano le digo que pues conferencias como estas, seminarios, rompen muchos paradigmas mentales, ¿sí? Rompen fortalezas mentales que nosotros tenemos, porque la tarea de la edificación es generar un pensamiento. Lo vuelvo a repetir. La edificación es una labor completamente espiritual, porque es Cristo quien edifica su iglesia, porque se usa la palabra para edificar, pero el objetivo de la edificación es formar una mentalidad. De tal manera que definitivamente se van a romper muchas formas de pensamiento que no tienen nada que ver con nuestra realidad en Cristo. Me gustó lo que dijo el doctor, dice, realmente el pueblo evangélico, espero que no se ofenda, pero esta es una escuela, ¿verdad? El pueblo evangélico tiene un serio problema, mezcla pactos. Y al mezclar pactos, entonces, aquellos que son edificados con la mezcla de pactos, hay una confusión mental. Porque Dios realmente administra todo a través de solamente del pacto que está vigente. Un pacto que ya dejó de ser, Dios no tiene ninguna obligación de administrar sus recursos o su economía por un pacto que quedó caduco. Entonces, realmente para Dios ni siquiera nosotros somos evangélicos. Ya empezamos con problemas, ¿verdad? Para Dios, nomás que hay un orgullo evangélico, ¿verdad? Yo soy evangélico de cuarta generación, pero para Dios usted es hijo. ¿Qué prefiere ser? ¿Tener una etiqueta de religión o prefiere ser hijo y heredero? Yo también, y así lo declara la Escritura. Hijos y si hijos, también herederos. Entonces, realmente nosotros, entre más entendamos nuestra realidad, más nos alejamos de prácticas religiosas para vivir, ¿sí?, en la plenitud del Espíritu. Porque usted fue recreado en su espíritu y en su espíritu usted tiene una realidad. ¿Qué tiene que ver hablar de la realidad? Tiene que ver mucho. Porque nosotros, gracias a la obra perfecta de Cristo, fuimos introducidos a una nueva realidad. ¿Recuerda Juan 14:6 que dice Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. La palabra verdad es una palabra en griego que significa aletheia. La palabra aletheia significa una realidad. En otras palabras, después de la obra consumada de Cristo, se genera una nueva realidad en todas las cosas. En todas las cosas. Ahora nosotros pertenecemos, hay como mucho rebote, no sé si se pueda. Ahora nosotros pertenecemos a una nueva creación. Somos nuevas criaturas. ¿Usted sí cree la palabra? ¿Sí la cree? Sí estoy aquí con gente que crea la palabra. Ok, somos una nueva criatura. Las cosas viejas que dice, ¿qué fue lo que pasó? Pasó un pacto. Ya pasó. Pasó una antigua naturaleza. Usted y yo tenemos una nueva naturaleza. El poder de las tinieblas sobre la iglesia quedó nulificado. Ahora tiene solamente poder para engañar. ¿Sí? Pasó nuestro estado de pecado y ahora fuimos justificados y recreados y somos santos y justos delante del Señor. Por eso es que las cosas viejas pasaron. No se refiere a que nada más Dios se olvidó de nuestro pecado, sino que todo eso pasó. Hoy somos una nueva criatura, pero importantísimo, estas nuevas criaturas que somos nosotros fuimos trasladados a un lugar, no fuimos trasladados a una religión. Dice la Escritura que nosotros fuimos trasladados ¿a dónde? A ver quién se acuerda. A un reino, ¿sí? A un reino, porque el mensaje central de la Escritura es el reino, pero entendiendo el propósito eterno. Reino sin entender propósito eterno va a ser un asunto de humanismo, va a ser un asunto de control, va a ser un asunto inclusive de superación personal, y este no es el reino de Dios. Por eso el reino de Dios se circunscribe al propósito eterno. Pero este tema del reino es un tema central, y nosotros fuimos trasladados a ese reino, y en este reino se nos dio una posición.
se nos describe a nosotros que tenemos una posición. ¿Qué posición tiene usted en este reino? Reyes. Nosotros fuimos constituidos reyes por gracia. Entonces le hago una pregunta. Si usted y yo tenemos una realidad de estar en un reino y somos reyes, ¿qué mentalidad debemos desarrollar? La mentalidad del reino, una mentalidad gubernamental. Ahora, le hago una pregunta. Cuando usted nace de nuevo, esa mentalidad gubernamental o de reino se da por ¿cómo le diré? Con el nuevo nacimiento, esa mentalidad se da automática en nosotros. No, esa mentalidad se tiene que formar. Por eso yo doy gracias por esta congregación que ha sido sistemático, ¿sí? Sistemática su enseñanza respecto al reino. No es un tema más, es una plataforma desde donde se enseñan diferentes puntos, pero el reino siempre está presente. Se necesitan congregaciones de reino. Es urgente que haya congregaciones de reino. Por eso ahorita que decía, los evangélicos, inclusive pudiéramos decir que el cristianismo para muchos es una religión. A la gente le preguntan, ¿qué religión tiene? Y dice, yo soy cristiano de religión. Para Dios nosotros no tenemos religión. Nosotros tenemos una vida impartida en nosotros. Es diferente la óptica de Dios. Entonces, la mentalidad de reino no se adquiere con el nuevo nacimiento. La mentalidad de reino se adquiere por medio de la edificación. La mentalidad de reino es una mentalidad que se construye por medio de la enseñanza. De ahí que Romanos 12:2 habla que nosotros necesitamos renovar el entendimiento. Dice que es la manera como somos transformados. Ahora le hago una pregunta. ¿Quién de ustedes, no en Cristo, sino en su vida humana, nació como rey? ¿Nadie? ¿Quién de ustedes viene de familia de reyes, hablando de manera física? No hay nadie. ¿Quién de ustedes vive en un reino políticamente hablando? Tampoco. Entonces, ¿de dónde sacamos mentalidad de reino? ¿Sí me explico? Si humanamente para nosotros esa mentalidad es imposible tenerla, porque no venimos de familias de abolengo, de reyes, no vivimos en un reino, vivimos en una democracia, ¿sí? No nacimos tampoco, deje usted, ni como reyes ni como descendientes de reyes. Entonces esta mentalidad nos tiene que ser construida, tiene que ser formada. Y dice la Escritura que solamente mediante la renovación del entendimiento es que nosotros somos transformados. Y podemos comprobar, ahí dice la Escritura, que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si no hay renovación del entendimiento, nosotros no podemos vivir a plenitud los derechos que ya tenemos en el reino. Y tampoco podemos ser una expresión del reino si no hay una renovación del entendimiento. Por eso citas como las de hoy, que no son predicaciones de aleluya, aleluya, cada quien con la suya, sino predicaciones que retan nuestro entendimiento, enseñanzas que van a transformar nuestra manera de pensar. Por eso el propósito eterno a plenitud, de esta plenitud, fíjese bien, cuando la Escritura dice que nosotros comprobamos cuál es la buena voluntad, esta buena voluntad cámbiala por lo siguiente: nosotros comprobamos qué tan bueno es el propósito eterno. Porque generalmente nosotros relacionamos la voluntad de Dios a eventos, no a un plan. Entonces la gente dice, pastora, es que la voluntad de Dios para mí hoy es que coma pollo. La voluntad de Dios para mí es que vaya a tal lugar. Está bien, yo no le digo que usted no es guiado por el Espíritu, pero hay una voluntad que sobrepasa todas, que se llama propósito eterno. Este propósito eterno ya fue realizado en Cristo y nosotros ya debemos disfrutar de ese propósito eterno. Entonces, realmente, perdón, voy a tomar agua. Si nosotros queremos comprobar a plenitud los beneficios del propósito eterno, será indispensable renovar el entendimiento. Déjeme decirle, la renovación del entendimiento, si queremos disfrutar de lo que ya Cristo hizo, no es opcional. No es opcional.
Debe ser mandatorio, Roberto. Es más, se lo voy a poner desde esta óptica. Una persona que no tiene agendada la renovación del entendimiento es un cristiano mediocre. Lo vuelvo a repetir, ¿sí, doctor? Una persona que no tiene una agenda para su renovación del entendimiento está en toda la mediocridad. Y va a tratar de resolver los asuntos de su vida no desde la óptica del reino, sino va a tratar de arreglar los asuntos de la vida desde la óptica de una religión. Y entonces vemos hijos de Dios que se mantienen decretando. Yo decreto, dice Dios, a ver, espérame, ¿qué estás decretando pero viviendo contrario a todo lo que tú decretas? Mucha gente quiere arreglar todo por medio de la oración, viviendo contrario a los diseños de Dios. Dígale que está enseguida de usted sin quitarse el cubrebocas, dígale, la oración nunca sustituye un diseño. Jamás. Y el diseño es para vivir en él. Por eso Dios tenía un diseño para el matrimonio, tenía un diseño para las finanzas, pero la gente no trabaja y cree que decretando que se va a hacer rico, él cree que la oración funciona así. La oración jamás va a funcionar así. Por eso el que no tiene agendada la renovación del entendimiento está siendo sumamente mediocre. No cree en el poder de la palabra. No cree que la palabra tiene instrucciones que son códigos gubernamentales. Los códigos del reino los tenemos que aprender. No son opcionales. Yo entiendo que la pandemia nos paró, pero dígale que está encima de usted, pero ya volvimos. Y si ya volvimos, tendremos que tomar en serio el ser edificados. Por eso usted ve cuántas personas tienen un diferente nivel de avance en la vida. Y la gente dice, bueno, es que el nivel de avance es porque ese ha avanzado más, porque Dios lo tiene chiple a él. Dios no tiene hijos chiples, más bien todos somos hijos chiples. ¿Cuál es la diferencia? El que me diga cuál es la diferencia, porque un hijo de Dios avanza más que otro, el doctor le va a disparar un pollo asado. Yo meto en problemas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál cree usted bíblicamente que es la diferencia en alguien que está avanzando y alguien que se estancó? Si Dios no tiene a alguien chiple, entonces, ¿cuál es la diferencia? Ha renovado su entendimiento. En otras palabras, entiende más que el otro. Entonces, Dios realmente necesita gente entendida, no gente motivada. Dios necesita gente entendida más que gente emocionada. Por eso es que una congregación como esta va a trabajar en el orden de edificación bíblico, no religioso. El orden de edificación religioso que busca, privilegia que la gente se emocione, pero no que entienda. Por eso en esos lugares podrá haber mucho sentimentalismo, pero poco avance en las personas. Y entonces, como no avanzan, usted ya sabe, ¿a quién le echa la culpa? ¿A quién? A ver, dígame usted. Al diablo. Entonces es Satanás el que no me deja avanzar, Satanás. Nada más que hay un problema. De acuerdo a lo que es nuestra realidad en Cristo, Cristo es el camino, la verdad, nuestra realidad. Satanás no es el mayor problema para la iglesia. Ah, caray. Entonces me encuentro, doctor, que le puedo estar echando la culpa a alguien que ni siquiera es mi problema. ¿Cuál cree que es el principal problema de los hijos de Dios? ¿Es Satanás? ¿Cuál es? Es uno mismo por falta de entendimiento. Entonces, la renovación del entendimiento, si usted quiere realmente desarrollar una mente de gobierno de reino, tendrá definitivamente que convertirse en un estudiante de la Escritura. Tiene que exponerse a una palabra de reino, definitivamente. Ahora, por eso es que nosotros nos tenemos que cuidar de la versiculitis. Hay una enfermedad, doctor, usted no se la sabía, que se llama versiculitis. No viene en los manuales de medicina. Pero el problema de la versiculitis es que cualquiera agarra un versículo fuera de contexto y hace una doctrina de ello. Entonces agarra ese versículo
y no considera que hay un contexto por encima de todos que se llama el propósito eterno, y no considera que nosotros no somos agentes de la religión, sino que somos personas que somos llamados ciudadanos del reino. De tal manera es que nosotros podemos leer el Antiguo Testamento, sí, claro que sí. Leer el Nuevo Testamento, sí, pero este no es un asunto de testamentos, es un asunto de pactos. Otra vez, el Antiguo Testamento no hay problema que lo leamos. El problema es que creamos que estamos en el antiguo pacto. Porque no es lo mismo testamento que pacto. De hecho, a ver, ¿los evangelios pertenecen al nuevo pacto o al antiguo pacto? Los evangelios pertenecen al antiguo pacto, aunque estén en el Nuevo Testamento. Ay, caray. ¿Sí? Porque el nuevo pacto se inaugura hasta la resurrección de Cristo. De tal manera que cuidémonos de la versiculitis. Porque alguien agarra un versículo fuera de contexto y hace toda una doctrina. Por eso le decía yo ahorita, yo no estaba de presumidote, que esta es una tarea importante, no importante, importantísima, porque no estamos tratando, yo en este momento no estoy tratando con cualquier persona. Yo estoy tratando ahorita con los hijos de Dios. Estoy tratando con los habitantes de un reino inconmovible. Y estoy tratando con la esposa del Señor. Líbreme Dios y la Santísima Biblia. No se ponga nervioso. Ay, luego sale la religión, ¿eh? ¿Qué va a decir este viejo? ¿La Santísima Biblia? Líbreme Dios de yo no enseñarle lo que Dios dice de usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando él dice, yo soy la aletheia, yo soy esa realidad, hoy la iglesia tiene una realidad, pero que no necesariamente conoce. Y es la realidad de un reino inconmovible, un reino que está por encima de todas las cosas, un reino que jamás pierde. Aquí es donde nosotros, mi amada, tenemos que desarrollar una mente de reino y de gobierno, pero solamente va a ser mediante la edificación. Y si usted me dijera, bueno, ¿qué principios estructurales hay para desarrollar una mentalidad de gobierno? Déjeme decirle que primero es el arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento bíblicamente? El arrepentimiento bíblico no tiene que ver nada con un sentimiento. Nada. No tiene que ver. El sentimiento, la Biblia no le llama arrepentimiento, sino que lo que nosotros sentimos cuando la hemos regado, que sí es un sentir muchas veces o una emoción, eso es remordimiento. Pero el arrepentimiento bíblico está ligado no a un sentimiento, sino que el arrepentimiento bíblico está ligado a una decisión de cambio de dirección. Ahora fíjese bien. ¿Quién de ustedes fue edificado en la religión? ¿Quién puede decir abiertamente, yo fui edificado religiosamente? ¿Hay algún sincero? Yo sí. Bueno, pero nada más fuimos 3 aquí, 4. Los demás no sé dónde andaban. Usted también era religioso. Teníamos hasta religiosos profesionales. Yo conozco religiosos hasta con título. ¿Usted en qué tiene un doctorado? Doctorado en religioso. Soy licenciado en religioso. Es broma, mija, es broma. A ver, otra vez, voy a volver a darle chance. ¿Quién de ustedes cree que fue educado religiosamente y no con una mentalidad de reino? A ver. Ahora sí, muchos más. Es que no les vamos a sacar foto ni nada. Entonces, fíjese bien. ¿Está listo para el primer trancazo, mija? No se va a enojar ni nada. No se va a enojar, de veras, no me va a tirar un huevo o un tomate o algo. Bueno, sino para agacharme, yo soy ágil. Usted y yo nos tenemos que arrepentir de la religión. Ay, caray. Porque la religión va hacia un rumbo y el reino va hacia otro. Necesitamos arrepentirnos de ser religiosos. ¿De qué nos enseñaron generalmente a arrepentirnos? Del pecado. Sí, ¿verdad? Porque el otro día se resbaló con una cáscara de quila, ¿verdad? De té de quila. ¿Sí conocen el té de quila?
Aquí no hay té de tequila, uno. Hay muchos aquí. Válgame Dios, ya me voy. Está mucho pecado aquí en Puerto Vallarta. Sin embargo, si usted ve con quién Jesús batalló, no fue con los pecadores. A los pecadores, ¿qué le extendía Jesús? Misericordia, amor. Pero su choque frontal, cuando él hablaba del reino, encontró una enorme resistencia. ¿Con quién? Con los religiosos. No se puede formar una mentalidad gubernamental considerándonos parte de una religión. Si vamos a desarrollar una mente gubernamental, es porque somos parte de un reino. Y entonces tiene que venir un arrepentimiento para que las estructuras religiosas que se formaron en nuestra mente sean quitadas, sean arrancadas. A eso se le llama arrepentimiento. Va a ser indispensable la deconstrucción de algo que se convirtió en fortaleza y que solo se derriba por revelación. A ver, la escritura habla de fortalezas, ¿verdad? ¿Y qué le enseñaron a usted? Que cómo se derribaban las fortalezas. Orando, ayunando, guerreando, tirando aceite, dando 7 vueltas, mija. Híjole, usted era experta, se hace que usted era de esas religiosas profesionales, ¿eh? Tuvo buena maestra, dice, ok. Aposentarse, vigilias, ¿sí? Pactos. La escritura, cuando habla de derribar fortalezas, no está hablando ni siquiera de diablos. Derribando toda fortaleza, derribando todo argumento que se levanta en contra de el conocimiento de Cristo. Entonces, las fortalezas que habla Corintios no son diablos. ¿Qué son? Son estructuras mentales. Entonces, esa estructura mental no se derriba orando, mi hermano. No se derriba ayunando. No se derriba tirando aceite. No se derriba dando 7 vueltas a la cuadra. Esa estructura mental que se hizo una fortaleza se derriba solamente con un cambio de pensamiento. Para llevar, fíjese lo que dice, lo dice claramente, para llevar, ¿qué? Todo pensamiento, ¿qué? ¿Cautivo a qué? A la obediencia. No dice para reprender diablos, sino para llevar todo pensamiento. Por eso la palabra fortaleza proviene del griego arché, que es el mismo término base de la palabra arquitectura. ¿Quién se ha dado cuenta que a nosotros nos programaron mentalmente? ¿Sabe que usted fue programado mentalmente? Yo también, ¿eh? Cuando le digo usted, yo estoy hablando de mí, mi hijo, ¿eh? No estoy diciendo que yo no. No estoy diciendo que yo bajé del cielo y que no. El detalle es que le tengo que preguntar, ¿quién lo programó? Ok, nos programaron de acuerdo al sistema, pero hubo personas. ¿Quién nos programó? ¿Quiénes fueron esas personas? La familia, los maestros. ¿Quién más? La sociedad, la escuela y muchos pastores. Y nos programaron mentalmente fuera de nuestra realidad en Cristo. ¿Se está grabando? ¿Me puedo bajar? Sí puedo, no hay problema. Pues si usted está bien fuertote, yo no. Todo flaco ya y luego todo trasijado desde las 4 de la mañana. Porque no crea que me vine a las 4 de la mañana sin barrer, planchar y trapear. Si no, no me hubieran dejado venir, Claudia. Así es esa señora, nomás no le digan, ¿eh? Gracias, joven. ¿Sí lo puedo decir, joven? Todavía. Ok, está bueno.
¿Le está sirviendo la enseñanza? ¿No está enojado? Yo sé que esto rompe muchos paradigmas, pero a nosotros nos programaron muchas veces personas que son las que más amábamos. Nos programaron nuestros papás, nos programaron los maestros, nos programó la escuela, nos programó una cultura política, la cultura del mundo, y para acabarla de amolar, muchos pastores nos programaron fuera de nuestra realidad en Cristo. Y usted puede decir, a ver, revolújenmela más despacio, porque yo amo mucho al pastor que me llevó a Cristo. ¿Lo tiene que amar? ¿Usted qué cree? Claro que lo tiene que amar, pero no todo lo que le enseñó fue verdad. Porque era lo que él le enseñaron también, ni siquiera lo estamos criticando. Ese fue el fundamento que a él le pusieron. Entonces de repente usted llega a la iglesia cristiana y lo primero que recibe de la iglesia cristiana cuando entra por una puerta es un saludo. ¿Y cuál es este saludo? Dios le bendiga, y luego no se queda ahí. Dios le bendiga, hermano. Usted ni hermano es, usted es hijo del diablo cuando entró. Hasta crudo venía. Te andas riendo tú de algo, te acordaste, ¿eh? Pero es el dicho, ¿verdad? Dios le bendiga, hermano. Ok. Es una cultura. Ahora imagínese qué impresionante que no es nuestra realidad. ¿Está enojada? Ah, bueno, yo pensé que estaba enojada. Me veía muy feo ahorita. ¿Quién de ustedes ya está en Cristo? Ya todos, la mayoría. Y se ha dado cuenta qué diferente es estar en Cristo que estar con Cristo. Sabe que nuestra realidad no es por estar con Cristo. Nuestra realidad es por estar en Cristo. Con Cristo está todo mundo porque Él es omnipresente. Pero solo los nacidos de nuevo, solo los hijos están en Cristo. Entonces diga conmigo, yo estoy en Cristo. Ahora diga bien fuerte, yo estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, soy lo que Él es. Tengo lo que Él tiene y hago lo que Él hace. Porque esa es nuestra realidad. Entonces resulta que yo voy y alguien me dice, Dios le bendiga, y a mí me enseñaron eso desde que yo nací de nuevo. A usted también se lo enseñaron. Pero de repente veo la escritura y la escritura dice que el Dios le bendiga es un saludo para el que no está en Cristo. A ver, ¿por qué es un saludo para el que no está en Cristo? Porque los que estamos en Cristo ya fuimos, ¿qué? ¿Con cuánta? Con toda. Entonces la bendición no es un asunto futuro. Es algo que ya es parte de nuestra realidad en Cristo. Mi realidad es de bendecido. El detalle es que si no desarrollo una mente de bendecido, siempre estaré viendo la bendición ¿dónde? Fíjese bien, ¿eh? Por eso es que el hablar de un hijo de Dios no es inocente. El hablar de un hijo de Dios tiene que estar ligado a su realidad en Cristo. Cuando alguien, si yo le digo a ella que yo sé que es hija de Dios, Dios le bendiga, le estoy diciendo que la bendición ¿dónde está en tiempo? En el futuro. Hablando de tiempo, está en el futuro. Cuando yo leo la escritura y dice que ella ya fue bendecida. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillito. Pero ¿quién nos enseñó todas esas tradiciones? ¿Algún pastor? Al cual tenemos que amar y tenemos que darle gracias a Dios porque nos llevaron a Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? No los criticamos, pero como la revelación es progresiva, entonces ahora que tenemos luz, podemos desarrollar una mentalidad de reino. Y no solamente podemos, debemos desarrollar una mentalidad de reino. Pero fíjese qué importante. Yo aquí se lo voy a decir, ¿eh? Yo sé que algunos ahorita, nada más con ese ejemplo, yo ya les caí en el hígado. Ya les caí mal. Porque para muchos ese saludo es prácticamente ¿qué? Es sagrado para ellos. Y van a decir, no me lo quite. Quíteme lo que quiera. Pero el Dios le bendiga, no me lo quite, por favor.
¿Por qué? El que me lo conteste, Roberto le va a pichar unos hot dogs. No, tú no. Así puedes. ¿Por qué cree que nos duele tanto? A ver, ¿por qué cree que nos duele tanto de repente romper con tanta tradición? ¿Por qué? Puede ser. ¿Por qué más? Pues exactamente, porque se convirtió en fortaleza. El problema más grande para un hijo de Dios no son las fortalezas del mundo, son las fortalezas religiosas. Y estas fortalezas religiosas no le permiten a un hijo de Dios desarrollar mentalidad de reino. Porque la mentalidad de reino, anótele los que les gusta anotar ahí, fíjese bien, Tania, la mentalidad de reino parte de nuestra realidad en Cristo. Por eso el reino no es humanismo, el reino no es una doctrina, el reino no es un gusto personal. El reino es derivado, este entendimiento, de mi realidad en Cristo, lo que yo ya tengo. Por eso se tiene que deconstruir todas estas fortalezas, principalmente religiosas. Usted me dice cuando me queden 10 minutos, doctor, ¿sí? Para nosotros, los que enseñamos la palabra, que nos debe temblar las piernas cuando nos paramos aquí, ¿eh? El enseñar la palabra no es un asunto de ay, para la gloria. El no vino nadie, arráncate tú. No, esto no es así. Le hago una pregunta. Sí, con que tengas un, ¿cómo dijo? Al cabo es algo del corazón. No. Imagínese que usted tiene un problema de un daño neuronal y lo tiene que operar un neurocirujano. Y usted llega al hospital y llega el pediatra, échenmelo. ¿Usted qué dice? Usted dice, sí. O llega el de intendencia. Él dice, yo me la paso aquí. Yo sé cómo meterme al quirófano, yo aquí me la paso. Es más, yo todos los días dejo el quirófano limpiecito. Échenme a ese vato, yo le abro el coco. Al cabo lo voy a hacer con todo el corazón. Lo voy a hacer con una buena intención. Edificar no necesita solamente buena intención. Sí necesita un corazón con una intención correcta, eso no lo desechamos. Pero edificar se necesita doctos en qué. ¿Doctos en qué? Para poder formar una mentalidad de reino, el edificador tiene que ser docto en 4 parámetros mínimos. Como mínimo. Tiene que ser docto en qué? En lo que se llama la verdad presente. ¿Qué es qué es la verdad presente? La realidad que hoy tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿De dónde se deriva, mi hijo, esta verdad presente? ¿De dónde se deriva? ¿De dónde se deriva? Esto no es una moda. El apóstol Pedro dice, aunque yo tenga que recordárselos una y otra vez, aunque ustedes ya son entendidos en la verdad presente. ¿Esta verdad presente es una moda? No, por eso todo lo que usted lee en la Biblia son verdades bíblicas, pero no todas son verdades presentes. Lo vuelvo a repetir. Cualquier versículo que usted lea es una verdad bíblica, pero no toda verdad bíblica es una verdad presente. ¿De qué depende que una verdad bíblica sea una verdad presente? ¿De qué depende? De la obra consumada de Cristo y que esa verdad haya sido expresada en un pacto que está vigente. Y vigente no es nombre. Vigente es de vigencia, no de Vigente Hernández. Por eso hay gente que lee tiene versiculitis. A ver, la circuncisión es una verdad bíblica. ¿Y quiénes cuando se convirtieron los mandaron a circuncidar? ¿Por qué no? Si es verdad bíblica.
¿Por qué no? Porque es una verdad, claro, bíblica del antiguo pacto. ¿Dónde está la circuncisión en el nuevo pacto? En el corazón. Por eso no se pueden mezclar pactos. Por eso nuestra verdad presente depende, otra vez, de la obra consumada de Cristo y del pacto vigente. Entonces, un edificador que va a producir una mentalidad de reino tiene que ser experto en la verdad presente. A ver, ¿a quién le gusta cantar? Dios abre los cielos. ¿A quién le gusta cantar eso? ¿A usted le gusta, Tania? Está bien, hija, confiéselo. Ahorita la apedreamos y todo. ¿A poco no suena bien padre Dios abre los cielos? ¿No suena hermoso? Le hago una pregunta. ¿Debemos cantar Dios abre los cielos? No, ¿por qué no? Porque no es mi realidad. Mi realidad es que los cielos quedaron abiertos ¿para cuánto tiempo? Permanentemente. Porque esa es mi realidad. Si yo hablo, Espíritu Santo, ven, desciende con tu gloria, suena bonito, suena hermoso. Habrá hasta quien llore, doctor. Y luego dice, se pone la piel chinita. Y a lo mejor hasta cae polvo de oro. Pero Dios, cuando oye cantar eso, ¿sabe qué dice Dios? Pues, ¿de qué me estás hablando? Que caiga la presencia. Si me metí dentro de ti con toda mi presencia para que tú fueras mi habitación y jamás me voy de ti. Yo vivo en ti permanentemente. Tú eres mi habitación. Entonces, ¿se podía cantar en algún tiempo? Descienda, descienda su gloria, descienda. ¿Se podía cantar eso? Claro que sí. Antes de la cruz sí. Después de la cruz no, porque ya no es una verdad presente. Y así hay muchas. Entonces, un edificador que va a ayudar a que se desarrolle una mente gubernamental tiene que ser experto en lo que es la verdad presente. ¿Qué más? Tiene que ser un experto en entender, conocer y entender el propósito eterno, de acuerdo a Efesios 3:10. Anótele, yo nada más le voy a dar las citas, no las vamos a estar leyendo porque ni con las 6 sesiones ni con las 5 sesiones nos va a alcanzar. ¿Qué más? Fíjese bien, conocer y ser docto en el pacto vigente que rige la economía de Dios, según 2 Corintios 3:6. ¿Qué es la economía de Dios? Para que no digan, este viejo no le entendí nada. Bueno, voy a corregir. A ese viejo tan guapo no le entendí nada. Sí, a ese joven tan guapo no le entendí nada. Yo quiero decirles que ser guapo no es fácil para empezar. Es algo complejo. Sí, no, y humilde. Se sufre ser guapo. Algunos de ustedes no lo pueden entender. Nomás dicen que sí, pero no lo entienden. Para reírnos un poco. Déjeme decirle que la economía divina, usted va a encontrar esa palabra como dispensación. ¿Sí? La economía divina significa que todos los recursos que pertenecen a Él los administra mediante dos cosas nada más. ¿A usted le gustan los recursos de Dios? ¿Sí le gustan? ¿Le gusta disfrutar de ellos? ¿Le gusta administrarlos? ¿Segura? Y usted sabe cuáles son las dos variables mediante Dios, las cuales Dios administra su economía. Todos sus recursos Él las administra por dos variables nada más. La primera es la más importante. Ahora, déjeme explicarle esto, ¿sí? Porque ¿cómo nos enseñaron que era, cómo se activaban los recursos divinos? Orando, ayunando, ofrendando y diezmando nada más en el aspecto financiero, ¿verdad? Pero todos los recursos se nos decía que era orando. Si tú no oras, no tienes autoridad. Santificándose. Por eso la gente
No es burla, por favor. Esta es una escuela. ¿Cómo llegaba la gente a los cultos para santificarse? ¿Qué era lo primero que hacía la gente para santificarse? A llorar, porque como les decían que eran indignos. Entonces, si alguien es indigno, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? A la lloradera, a pedir perdón. ¿Y luego dónde? ¿Cómo se le llamaba a ese lugar? El altar. Entonces, fíjese bien, en el nuevo pacto, ¿dónde está el altar? Está dentro de nosotros. Y en cuanto a la santificación, nuestro espíritu es perfecto, recreado en Cristo. Dios no tiene nada a usted que echarle en cara. Y usted me puede decir, pero yo sigo fallando. De eso que sigue fallando es por falta de entendimiento y por falta de madurez. No porque tenga una naturaleza pecadora, porque el que fue hecho criatura nueva tiene una naturaleza santa y perfecta. Esa es nuestra realidad en Cristo. Entonces se nos enseñó que esa economía divina, que son los recursos de Dios, no solo el dinero, se activaban por medio de orar o ayunar o santificarse. Entonces déjeme decirle una cosa, ¿qué es lo que mueve la mano de Dios? Él nos bendijo con toda bendición, pero ¿sigue Dios interviniendo en nuestras vidas? ¿Usted qué cree? Por supuesto que sí. Es más, ahora la intervención es juntos. Porque el que se une al Señor, ¿qué dice la Escritura? Un espíritu es con Él. Entonces hay algo que a Dios no quiero decirlo, lo obliga, pero entiéndame el término, lo obliga a que Él, a cómo administrar sus recursos. No es la oración. Y que quede claro, nosotros en el nuevo pacto debemos orar más que los del antiguo pacto. Porque los del antiguo pacto tenían que oraban determinado tiempo. Pero no solamente, que la oración del modelo de Daniel, la oración, los hijos de Dios, ¿cuánto debemos de orar? Orad sin cesar, siempre, 24 horas al día. La oración es una expresión de nuestra nueva naturaleza. Si alguien dice, esos de reino ya no oran, usted dígale, no nos conocen. No más que ahora oramos con entendimiento. Porque fíjese bien, Dios administra su economía por una sola variable. Esta variable se llama el propósito eterno. Ahí le va. Esa es la variable principal, el propósito eterno. Por eso nuestra oración en el nuevo pacto tendría que ser, si es tu voluntad. Y si no es, de todas maneras, déjeme le digo algo, Dios ni la opela. Si es que tenemos muchos, ¿cómo se dice? Paradigmas. Pero un entendido dice, si es tu voluntad, que se haga. ¿Qué hizo Jesús en el huerto de los olivos cuando empezó a sudar sangre? Oró. ¿Y qué dijo? ¿Cómo oró? Padre, este es mi deseo. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la suya. Me sujeto al propósito eterno. El padre casi me lo imagino, doctor, decirle, mijo, te entiendo que estás angustioso, pero tú y yo ya habíamos hablado de esto. Esto ya estaba hablado. Tú te ofreciste a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te entiendo que estás angustiado, pero ¿sabes qué? No te puedo contestar esa oración, mijo, porque ya estaba hablado. Tú y yo tenemos ya un pacto que se llama el pacto eterno. Entonces, por eso la economía de Dios, mucha gente la quiere doblarle la mano. ¿Cómo piensa mucha gente que le dobla la mano a Dios? Ayunando, con obras. Y entonces la gente dice, voy a hacer el ayuno de quién sabe cuántos días. Y luego creen que Dios lo ve y dice, anda, pobrecito, mi hijo no come. Ya coma, mi hijo, ya le voy a dar. Si es mujer, dice, ya le voy a dar al esposo, pues, que me anda pidiendo, porque ya la veo muy trasejeada de tanto que no come.
A los viejos les dicen, no, siga ayunando porque trae una lonjota, mejor sígale. ¿Verdad? Para que haga dieta, más bien. Porque la gente cree que le dobla la mano a Dios con el ayuno. El ayuno no tiene esa finalidad. Sí, y se mueve la mano de Dios. No. Fíjese bien, Dios jamás va a responder a una oración que esté fuera del propósito eterno. Porque Dios no tiene compromiso con nadie fuera del propósito eterno. Por eso tenemos que aprender más del propósito eterno. ¿Están enojados? No, bueno. De aquí a mañana sí sobrevivo. Entonces necesitamos ser expertos. ¿En qué otra área tenemos que ser expertos para desarrollar una mentalidad de gobierno? Anótele. Expertos en gracia y justicia. ¿Cómo accedimos a este reino? ¿Por obras? ¿Por méritos personales, como dices ahorita? No, a este reino accedimos por gracia. Es más, dice el apóstol Pedro, porque a él le plació, porque a él le gustó, porque él quiso. Inclusive en los evangelios, ¿qué dijo? A mí me plació darles el reino. Entonces el reino no lo ganamos, hermana. No. El reino es un asunto de gracia. La entrada, ¿sí? Por eso Jesús le dice a Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo para ver el reino. Y luego después le dice, pero tienes que nacer del agua y del espíritu para entrar. ¿Por qué? Porque la primera etapa, el que nace de nuevo puede ver, pero solamente el que es lavado por medio del agua. ¿Cuál es el agua? Es la palabra revelada. Ahí no está hablando del chapuzón llamado bautismo. Está hablando de la limpieza mental, que es la deconstrucción, que se quitan los paradigmas para poner el verdadero pensamiento de reino. Entonces la gente dice, con el chapuzón, ¿qué cosa sucede? No, esa es otra cosa, ¿eh? Me quedan el apagón ese. Usted porque es mundano, yo no sé nada de eso. Pero la gente cree que con el chapuzón sale con una mentalidad nueva. No, el chapuzón no puede darle una mentalidad nueva. O sea, ¿de dónde? Cuando alguien sale del agua ya tiene una mentalidad nueva. No. Es más, de hecho el bautismo en agua ni siquiera es para salvación. Porque la salvación es un asunto del nacimiento ¿de qué? Del Espíritu. Esto es del Espíritu. Entonces por eso un edificador tiene que entender la gracia y la justicia. Usted sabe que al reino que pertenecemos es el reino de los justos. Es el reino de los perfectos. Es el reino de los santos completamente en el Espíritu. Es el reino de los completos. Eso significa justo. Precisamente, si no somos edificados así, siempre vamos a ver que nos está faltando algo. Siempre vamos a estar en deuda. Los que estamos en este reino no tenemos deuda. A Él le plació dárnoslo para que lo que recibimos de gracia, lo demos de gracia. Ahora, si usted quiere saber qué significa renovar el entendimiento, son dos palabras diferentes. La base bíblica está en Romanos 12:2, que utiliza la palabra nous en griego. Renovación del entendimiento ahí es nous. Y en Colosenses 2:2 es súnesis. Son cosas distintas. El nous, que es la renovación del nous, significa que usted, una vez que va entendiendo su realidad en Cristo y la realidad del reino, usted empieza a tener una visión diferente. Por eso en una mente gubernamental hay una visión distinta. ¿Sí? Y fíjese bien, la visión para todos los hijos es la misma, la visión del avance del reino. En la religión no. En la religión es tener cultos bonitos. Sí, que se sienta la presencia porque el culto es lo máximo. En la mentalidad de reino no. Es que el reino se sigue extendiendo. ¿En dónde? ¿En el culto? No, en todo lugar.
en mi vida y a través de mí. Por eso la visión es la misma. La diferencia es que Dios la administra por medio de diferentes asignaciones. Por eso, aunque es la misma visión, yo necesariamente no voy a hacer lo mismo que hace Roberto. Porque él tiene una asignación. Si yo me meto a lo que Dios te dijo que hagas a ti y a mí no, ¿qué me va a pasar? Voy a fracasar. Esa visión te la dio a ti. Pero yo tengo la misma visión, pero desde otra plataforma. La visión es que el reino avance. Pero si no me llamó a hacer lo mismo que tú, ni me meto. Porque por eso es que hay gente que, como no sabe la visión del reino, se convierte en ajonjolí de todos los moles. Entonces, si lo invitan a una campaña, ahí va. Si lo invitan a otro lado, ahí va. Si ahora se trata de echar demonios, ahí va. Si ahora se trata de echar aceites, ahí va. No sabe ni qué, pero él cree que está haciendo lo correcto. No, mi amigo, mi hermano. Todos tenemos en este reino la misma visión. El reino tiene que avanzar. Esa es la visión del reino. Por eso el médico no ve su profesión como un fin, sino lo ve como un medio. El abogado con mentalidad de reino no ve su profesión como un fin, ve su profesión como un medio. Él en su despacho extiende el reino. Pero el médico, ¿qué va a ir a hacer ahí? ¿Hacer mosca nomás? A mí me invitan a cada rato, mira, métete este proyecto, haz esto. No, espérame, es que a mí Dios me dijo que lo hiciera. Y si no me dice Dios que lo haga, ¿sabe qué? Ni le entro. Pero la visión es la misma. El reino tiene que extenderse. Ahora, fíjese bien. Si nosotros, primeramente, somos gente gobernada por Cristo, somos genuinos ministros para que su reino se extienda. Una persona que no experimenta el reino de Dios en su vida, créame que va a ser muy difícil que haga extender este reino. Porque el reino primeramente es el gobierno de Él en mí y a través de mí. Lo vuelvo a repetir. El reino es el gobierno de Dios en mí y a través de mí. El detalle es que nosotros en estos tantos paradigmas que tenemos, oramos así. Me quedan 5 minutos. Qué bueno, porque ya quiero azotar. Y no en el altar, hermano, en la cama. ¿Quién de ustedes ha orado al Señor y le ha dicho, toma control de mi vida? ¿Alguien ha orado así alguna vez? Sí, no, pues la neta, estamos en familia, ¿no? ¿Podemos hablar en libertad? Bueno, ¿cuántos oramos alguna vez? Toma el control de mi vida. ¿Y qué cree que piensa Dios de eso? Estás pero bien zafado. Pero es que suena muy bonito, doctor. Toma control, toma control. Para empezar, Dios, ¿por qué no toma control de su vida? Primero, porque Él no es un Dios de control, es un Dios de gobierno. ¿Qué significa controlar la vida de alguien? Cuando alguien controla, ¿qué hace, doctor? Le anula la voluntad. Entonces, cuando nosotros oramos respecto al gobierno de Dios en nuestra vida, toma control, Él dice, mira qué comodino. Pues es que está muy fácil decir, toma control, ¿no? ¿Y por qué Dios no toma el control? Porque está esa voluntad. Entonces, una persona que quiere desarrollar mente gubernamental, lo primero que experimenta es el gobierno de Dios en él, en su vida. Pues sí, mijo, pues sí, ¿qué quería? Que viniera a decirle, ya está, usted ya no. No, sí cuenta. Por eso nos deja el libre albedrío. ¿Cada cuándo cree usted que usted es gobernado por el Espíritu de Dios? Usted es gobernado por Cristo. ¿En qué momento usted se da cuenta? Ya estoy terminando, ¿eh? En cada decisión que tomamos. Cada decisión. Por eso muchas veces decimos, es que yo ya no soy religioso. Yo por eso sí me pongo unas borracherotas todavía porque no soy religioso. Discúlpenme, eso no es ser religioso, eso es ser carnalote. No hay problema. Yo tengo mi esposa y tengo novia también.
Al cabo es cristiana para que no sea yugo desigual. No, no sea descarado. No está el gobierno de Dios en usted. Y el que trae novia, pues ahora, ¿verdad? Toma el control de mi vida. El Señor le dice, no, no, corte a esa mujer. ¿Cómo que yo tome el control? O sea, que están esperando que él baje ahí, visite a la señora y le diga a la novia, vengo a decirte que dejes ese viejo mañoso. No. El que hurtaba no hurte más. El que mentía no mienta más. El que era chismoso ya no sea chismoso. Porque ahora le pregunto por qué. ¿Por qué sí podemos hoy? Y aquí termino. Porque tengo una nueva naturaleza. La nueva naturaleza suya ya no miente. La nueva naturaleza suya no le gusta el adulterio. La nueva naturaleza suya no le gusta la borrachera. La nueva naturaleza no quiere robar. La nueva naturaleza es santa. Ahí está instalado el reino de Dios en nosotros. Pero no oremos que Él nos controle. Él no lo va a controlar. Entonces, una persona definitivamente que quiere extender el reino, tiene que saberse gobernado por Dios primeramente Él. Y aquí le voy a dejar y mañana le explico qué es este nous y qué es esta súnesis. No se lo vaya a perder. ¿A qué horas es, doctor? A las 10. ¿Pueden traer algún invitado? ¿Sí? ¿Quién va a venir mañana a las 10? Levánteme su manita. ¿Sí van a venir? Apenas estamos calentando motores, Estamos abriendo los ojos a lo que es este reino, porque una vez que tengamos mentalidad gubernamental, yo le voy a decir una cosa que le va a pasar. Vamos a dejar de ser circunstanciales. Las circunstancias no nos van a mover. No vamos a ser gente llevada por cualquier viento de doctrina. No vamos a ser gente llevada por sus emociones, sino que cuando venga la emoción, usted la va a gobernar. Cuando vengan los temores, usted los va a gobernar. Cuando tenga que planear su vida, va a ser a través del gobierno de Cristo. La mentalidad gubernamental es algo poderosísimo que tenemos que desarrollar.